Así es, hora de entrar en detalle en Consejo de Redacción. Ya les anunciaba Sebastián al inicio, uno de los temas que analizamos el día de hoy en el programa tiene que ver con ese llamado que hizo la Contraloría a pedir un plan de acción al INVÍAS, a la Gobernación de Antioquia, para definir cómo van a ser los recursos y poder terminar las vías, por lo menos el túnel del Toyo. Así que bienvenido al secretario de Infraestructura Física del departamento, Luis Horacio Gallón. Bien pueda, siga aquí en este Consejo de Redacción para analizar todos estos temas. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Muy Secretario, bien, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Muy bien, Buenos días, gracias. bienvenido, Muy qué bien, gusto. Sebastián, muy Oye, bien, nos gracias a pusimos Dios. de acuerdo para venir los dos con azul azul cielo. Así es. Muy bien. Bueno, secretario, estuvo usted ayer en Bogotá, estuvieron analizando todo este tema con la Contraloría, donde ya se le pone la lupa y se le da un plazo a entregar ese plan de acción para que los recursos estén listos y poder terminar esas obras. Cuéntenos, por favor, cómo le fue, qué fue lo que pasó. Muy bien, nosotros hace 15 días recibimos una citación por parte de la Contraloría dentro de la misionalidad que tiene ese ente de control para revisar cómo iba la ejecución y las contrataciones para la culminación del túnel del Toyo. Recordemos que el túnel del Toyo tiene dos tramos, uno a cargo de la Gobernación de Antioquia del Distrito de Medellín y otro a cargo del INVÍAS. Nosotros le respondimos que lo que está a cargo de la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín va en un 90% de ejecución, que ya tenemos todos los recursos garantizados para culminar esa ejecución de esa obra a finales del mes de julio de este año. Ellos se sintieron pues muy satisfechos, contentos con esta gran noticia porque nosotros estamos cumpliendo a cabalidad esa misión, eso que nos encomendaron debido a la complejidad de esta obra y de la magnitud que tiene el túnel del Toyo, que es el túnel más largo de Latinoamérica, pero que también tiene unos retos de la ingeniería muy importantes. Yo les decía ayer en el Congreso de la República, donde estuvimos también exponiendo lo mismo, donde hay unos hitos. Imagínense que los túneles a nivel mundial, la norma dice que se deben de construir a menos de 600 metros de cobertura. Y el Toyo tiene en unos sitios de los que nos correspondía a nosotros 888 metros. O sea, aquí la ingeniería tuvo que ingeniarse como realmente dice y lo sacamos adelante, gracias a Dios, y íbamos muy bien. Y también la Contraloría le exigió al INVÍAS pues, que mostrara cómo iban sus ejecuciones, lo que tiene ya contratado. Ahí faltan alrededor de 650 millones de pesos que todavía no están apropiados. La Contraloría nos dijo, Gobernación, haga su plan de acción diciendo cómo es que va a terminar el 31 de julio sus obras, muéstreme los EDPs y las adiciones contractuales donde nos garantiza eso que nos está diciendo, que ya están completos los recursos. Lo mismo le dijo al INVÍAS, usted haga también un plan de acción que lo debemos de entregar a ambos por separado el 24, con tiempo máximo del 24 de abril, donde ellos nos van a decir cómo van a colocar los 650 millones, cuándo van a terminar la obra, para poder estar todos los colombianos tranquilos de que esta obra de tanta importancia se pueda sacar adelante. Secretario, no sé si le parece, si sacamos el tablero para que ahí Cata, que es la experta en ese tablero, es muy importante para que los televidentes tengan muy claro, por ejemplo, cuál es el porcentaje que le toca a Antioquia, cuál le toca al gobierno nacional, y así podamos tener claridad sobre ese tema que es tan importante para el desarrollo de nuestra región, secretario. Claro que sí, Sebastián. Aquí ya está listo, secretario, el tablero, entonces si quieren, denos esas cifras que son bien importantes para que los televidentes tengan claridad, sobre todo en términos de presupuesto, qué es lo que está faltando Claro que sí. de cada uno. Nosotros, alrededor de 3 billones de pesos está valiendo el túnel del Toyo, 3 billones de pesos, de los cuales entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín ya llevamos ejecutados. Perfecto. Ya llevamos ejecutados alrededor de 2 billones 100 mil. 2 billones 100, lo voy a, ahorita Aquí, a ver con cómo, este saquemos el borrador. Y de borremos pronto- ese pedacito y de pronto- para que lo resumamos. Eso, resumirlo. Entonces, 2 billones 100 mil ya vienen en ejecución de obra. Entre los dos, nosotros... Hagámoslo así, secretario, para que de pronto nos entiendan un poco más los televidentes, porque con tantos ceros nos podemos enredar. Entonces son 2 billones 100 mil, Eso, así está que ya mejor. van ejecutados en la obra. 100.000. Listo, muy bien. Estos son ejecutados, ¿verdad? Exacto.
Ya nosotros tenemos garantizados para la operación y mantenimiento por 15 años unas vigencias futuras de 592.000 millones de pesos. O sea, a los 2 billones 100 le sumamos los 2.592, entonces tendríamos 2.692. Los 308.000 millones que quedan faltando es lo que vamos a ejecutar de acá al 31 de julio, Es decir, que va supremamente bien. Ese valor es el que se tiene que dar o salir entre la gobernación y el gobierno nacional. Sí, es un tema aproximado, 285.000 millones, o sea, una obra con esa magnitud, hay unas aproximaciones ahí. Nosotros ya le garantizamos que de acuerdo a los presupuestos de hoy, tenemos esa obra garantizada. Esto está garantizado. Garantizado. Ahora vamos con lo del gobierno nacional. Muy bien, perfecto. Entonces, permítame, vamos a limpiar por aquí el tablero. Mientras tanto, secretario, le pregunto cómo están los ánimos con el INVIAS, porque pues esto no es que solamente le pongan la lupa, habría un proceso de responsabilidad fiscal si no se cumplen las fechas. ¿Cómo está la voluntad también de parte de esta institución? Lo que pasa es que hay un compromiso que ya ellos vienen diciendo que lo van a cumplir. Ellos, yo escuché al señor presidente, escuché al ministro, a la viceministra y encargada del INVIAS, la doctora Constanza, de que van a honrar la palabra. Ellos están encargados de construir 19.5 kilómetros en la parte que le toca al Toyo, kilómetros. Nosotros somos 18.5. Entonces, esos 19.5 ya ellos vienen ejecutando 12 que priorizaron. Sí. De esos 12 que priorizan, 12 kilómetros que priorizaron, le quedan faltando 7.5. Para estos 7.5 es lo que deben de colocar los 650.000 millones, que es lo que los tiene que decir el 24 de, o a nosotros no, a la Contraloría, cómo los va a conseguir, cómo los va a apropiar. Este es gobierno nacional. Secretario, Exacto. ¿y eso qué porcentaje representa en la obra? Esos siete... Realmente es el 60, más o menos, el 40% de la obra. ¿Ellos qué han ejecutado hoy? Estos 12 kilómetros y han contratado los equipos electromecánicos, o sea, todo lo que es las luces, los ventiladores, los extractores, todo ese tema ya lo contrataron, pero quedan pendientes estos 650.000 de los 2 billones, o sea, más o menos van 1.350.000. No los han ejecutado todos, pero van en ejecución, ya los tienen comprometidos, queda pendiente que se consigan los 650.000 millones de pesos. Ahí es donde está como el quid del asunto, porque si ustedes recuerdan, en octubre del año anterior, cuando el gobierno nacional en el Congreso estaban debatiendo el presupuesto para este año 2024, los congresistas antioqueños se comprometieron y nos estaban ayudando bastante diciéndole al gobierno, coloque 350.000 millones porque la obra que ellos tienen contratada termina en agosto. Entonces, de agosto a diciembre se va a frenar el túnel. Por eso nuestro gobernador dijo, si no le colocan esa plata, vamos a tener un elefante blanco, porque nosotros vamos a llegar con esa vía tan bonita, con ese túnel, con todos esos viaductos a una montaña. Secretario, ¿cierto? ¿y esto le pone, digamos, fin a esa discusión gobierno, Antioquia? Porque pues finalmente el propósito es que la obra se termine. Claro, el gobernador siempre lo ha dicho. Aquí lo que necesitamos es que las cosas se hagan, que el túnel, que es muy importante porque es un túnel de conexión, una vía de conexión, nuestra nueva vía al mar, se termine. Por eso nosotros celebramos que la Contraloría nos haya citado. Que no fue un acuerdo, secretario, realmente es la invitación de la Contraloría a que definan con ese plan de acción, pero no fue un acuerdo como inicialmente de pronto cuando se dio esta reunión, pues mientras se confirmaba la información se habló de un acuerdo, realmente no es un acuerdo. No, ningún acuerdo, cada cual tiene una responsabilidad, entre la gobernación y el distrito estamos cumpliendo a cabalidad, el INVIAS tiene que cumplir a cabalidad según lo que han dicho, pero ningún acuerdo. Ahí lo que tenemos que hacer nosotros es cumplirle al país y por eso dentro de la misionalidad de la Contraloría de la República le está exigiendo tanto al gobierno departamental y al distrito que cumplan su tramo y al gobierno nacional por parte del INVIAS que cumpla su tramo. Esa es la misionalidad, por eso nosotros celebramos que nos hayan citado a mostrar las obras y a mostrar lo que viene. Esa la parte del gobierno nacional, ya esta era la parte del gobierno departamental que estábamos haciendo el paralelo. En términos de gobierno departamental, ¿quiere agregar algo ahí, secretario, a esta cifra? No, decirles que eso es una obra monumental y esta obra
siendo del gobierno nacional, ¿por qué la está ejecutando en una parte del gobierno municipal y la gobernación de Antioquia? Simplemente porque cuando concesionaron Mar 2, que es la que viene desde Bolombolo hasta Urabá, esa obra tenía un hito muy grande, un valor tan grande y no cerraba financieramente. Entonces no había ningún concesionario que se atreviera a hacerla por la magnitud. Nosotros, con la solidaridad y el civismo que tenemos los antioqueños, viendo que es una necesidad prioritaria para la nación, nos pusimos entre la gobernación y la alcaldía y la sacamos adelante, la estamos sacando adelante. Secretario, para claridad entonces de todos nuestros televidentes, chuleado este tema que usted nos menciona, si se garantiza esos recursos, básicamente podemos decirle a los antioqueños que seguimos en firme con el túnel, es decir, ¿va a estar en operación de acuerdo con esto? Claro que sí, va a estar en operación. Nosotros terminamos el 31 de julio, inmediatamente ingresan los contratistas de los equipos electromecánicos a instalar estos ventiladores, estas luces, todo lo que, la señaléctrica que se tiene dentro del túnel, y ellos, con la ayuda de Dios, y si apropian esos recursos prontamente, continúan los 12 kilómetros que les están faltando, los 7.5 kilómetros que les están faltando hoy. Señalemos las fechas, esas fechas límites son bien importantes, secretario. Si le parece entonces, ¿cuáles son esas fechas que son claves? Las de la gobernación y el distrito de Medellín, nosotros terminamos el 31 de julio. Es muy importante esto. La del Invías debiera de terminar el 30 de agosto. Pero según los que nos dijeron los del Invías, los contratistas que están haciendo la obra pidieron una prórroga hasta diciembre, que lo más seguro es que se la den porque necesitan alargar el plazo, sí van a conseguir otros recursos para continuar y haciendo las adiciones para esos 7 kilómetros que les están faltando. Cuando ellos empiecen a construir esos 7 kilómetros, se demoran aproximadamente 1.5 años para poder culminar la obra de ellos, y mientras tanto se van colocando e instalando los equipos electromecánicos en el tramo nuestro. Entonces podemos ir avanzando en los dos lados para tratar de que esa obra se termine y se pueda inaugurar, ojalá a inicios del 2026. El secretario, muy gráfico, además muy lúdico también esta herramienta. Si quiere, volvamos a tomar asiento para que, claro que sí, continuemos con otros temas también importantes que hay que aprovecharlo acá, claro, que tiene que sí. todo el conocimiento yo quiero sobre esa con permiso situación. por aquí. Quiero aprovechar para preguntarle al secretario qué decirle a la gente de Urabá, qué decirle a la gente del occidente, pues que son gran parte de esas poblaciones que están esperando que estas obras realmente puedan ser utilizadas al servicio no solo de la comunidad, sino también de todo el tema transportador, de carga, de comercio y demás. Linda, decirles que nosotros estamos desde el día que nos posesionamos totalmente comprometidos y haciendo cosas para que esto funcione, presionando, diciéndole al gobierno nacional no podemos alargar, es una obra fundamental, es una obra de conexión, es una vía nacional. Nosotros, yo le decía esta semana al señor gobernador, esa vía es tan importante que despertó tanto la solidaridad con la vaca, todo el mundo está emocionado, todo el mundo impulsando esa obra, que rememoramos lo que pasó hace 100 años cuando se construyó la primera vía al mar con iniciativa de don Gonzalo Mejía, un ingeniero antioqueño, que también muchos de los antioqueños le donaban el oro, le donaban algún recurso para abrirla, y esta es como la segunda o tercera etapa de esa vía, y qué bueno que nosotros le pusiéramos a nuestra nueva vía al mar la vía don Gonzalo Mejía, porque fue un gran impulsor del desarrollo, especialmente del área metropolitana y del Urabá. Él decía, es que el mar es el desarrollo, y nuestro gobernador siempre lo ha dicho, el Urabá es la tierra prometida, allá se va a dar el desarrollo no solamente de Antioquia, sino del país. Secretario, ahí estábamos hablando puntualmente del túnel del Toyo, pero el resto de lo que tiene que ver con las vías 4G, ¿qué le podemos decir a los antioqueños en este momento? ¿Cómo va esa ilusión de terminar esas vías? Usted ya mencionaba lo de la vaca, que ayer incluso el gobernador en Bogotá dijo, seguimos recogiendo esa solidaridad de los antioqueños. Sebastián, me le voy a devolver un poquitico al túnel del Toyo, porque ayer en el Congreso de la República tuvimos 2 debates de control político. Uno, en la Comisión Cuarta del Senado, donde todos veíamos y sentíamos que
que ya el Ministerio de Transporte y el Invías iban a colocar los 650.000 millones de pesos. Ya lo veíamos, de acuerdo a lo que ellos informaron en la mañana por los medios de comunicación. Y así como que se dio, todo el mundo tranquilo. Cuando nos fuimos al debate de control político, a la plenaria de Cámara, ya vemos que el ministro no es contundente con el aporte de los 650.000 millones de pesos. Entonces ahí donde nos preocupamos, en la noche salimos preocupados, ya es esperar que en ese plan de acción ellos sí se comprometan a colocar pronto los 650.000 millones de pesos para poder terminar. Lo otro es decirle, Sebastián, en Pacífico 1, nosotros, según lo que le escuchamos ayer al ministro y a la directora Invías, es que ya hay casi un acuerdo para poder utilizar ese bypass, esos 400 metros, esos 13 kilómetros que tenemos después del puente del túnel de Camilo C. Que este lunes tienen una reunión entre la concesionaria y el Invías y la ANI. Esperemos que salgan bien de esa reunión para que todos los que pasemos por esa vía, los suroestanos, la gente que va para el eje cafetero del suroccidente del país, puedan acceder a esos 13 kilómetros y ese túnel que nos va a disminuir en 25, 30 minutos la ida al suroeste y a estas regiones. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto es un tema muy complicado. En el 2019 hubo un movimiento en masa en la Sinifaná. Ese movimiento colocó pues que hubo un riesgo y hubo la verdad, un talud que se vino, la aseguradora está pagando ese talud, pero desde el 2020 están esperando que se pongan de acuerdo la interventoría y la concesionaria para ver cómo se construye. O sea, llevan 4 años esperando a ver cómo se construye el bitúnel y no se han podido colocar de acuerdo. ¿Cuánto? Es muy corto. No, sí, es un tema corto, lo que pasa es de gran trascendencia. Por eso, que nos quedamos parados ahí por ese tramo nomás. Pero 4 años para que se pongan de acuerdo la interventoría y la concesionaria, sabiendo que ya tienen el recurso. Porque la interventoría no le gusta el diseño que hizo, pero imagínense, en 4 años no lo han sido capaz de ajustarlo. O sea, es un tema que yo le dije ayer al director, al presidente de la ANI, venga, ayúdenos, porque es que 4 años y cuánto más tenemos que esperar para que se pongan de acuerdo el contratista o la concesionaria y el interventor en ajustar un diseño. Es que eso parece que es un tema tan complejo por el tema de riesgo y el lugar donde se presentó ese deslizamiento y cómo dañó esas obras que ya tenían tan adelantadas que parece que no saben por dónde coger para empezar, porque pues ahí ya van 4 años. Quiero preguntarle, secretario, por algo que ya mencionaba Sebastián, y es que ayer pues el gobernador también, Andrés Julián, se pronunció sobre todo esto a propósito de su visita a Bogotá y dice en su cuenta de X: asiste al Congreso de la República para defender los proyectos viales de Colombia que pasan por Antioquia. De la exposición del Mintransporte concluyo que no solo siguen embolatados los 650.000 millones que requiere la vía al mar, sino que ahora nos quieren quitar el peaje que nos habían entregado en diciembre de 2022. Explíquenos eso del peaje. Sí, es que a uno lo que le deja verdad es que en diciembre del 2022 hubo un acuerdo entre el Ministerio del Transporte firmado y la Gobernación de Antioquia, donde el Ministerio de Transporte le dice: ese peaje es suyo, puede vender los flujos futuros. El IDEA nos compró los flujos futuros, 355.000 millones, y utilícelo para la construcción del tramo a cargo de la Gobernación y el Distrito de Medellín. Está escrito, está en el acta, está en el convenio. Luego, ustedes recuerdan que el ministro le respondió hace mes y medio una carta al señor gobernador, y en esa carta el ministro se reafirma: nosotros hicimos un aporte adicional por valor de 355.000 millones porque le entregamos el peaje a la Gobernación de Antioquia para que lo utilice en la construcción del tramo a cargo de la Gobernación. O sea, se hizo el acuerdo, se firmó el acuerdo con el gobierno anterior. Ahora él lo reafirma en la carta, y ayer una perla, en la noche en el debate que tuvimos en la Cámara de Representantes, sale diciendo que hay que renegociar, que hay que revisar eso. Entonces, imagínense, no hay seguridad jurídica por parte del gobierno nacional, es que ya es un convenio firmado. Es como nosotros decir: no, entonces nosotros, como esa obra es de la nación, entonces devolvamos y no construyamos el tramo de nosotros del túnel del Toyo. No, aquí hay una solidaridad. Además, el que ellos nos hayan entregado
esos recursos para construir el tramo nuestro tampoco fue gratis, porque la operación y mantenimiento de lo que yo hablé ahorita, de los 592.000 millones, el gobierno nacional tenía que colocar la mitad o hacerse a cargo del tramo de él, y nosotros, la gobernación y la alcaldía de Medellín, el tramo nuestro. ¿Qué hicimos? Recibimos los 355.000 millones de flujos futuros de la venta de los peajes, pero además de eso nos hicimos a cargo de toda la operación y mantenimiento de los dos tramos. O sea, es que eso tampoco fue gratis, simplemente que hay un buen acuerdo para nosotros, pero también un buen acuerdo para la nación. Pero secretario, entonces si ya están comprometidos esos recursos, ¿qué pasaría ahí si les quitan el peaje? No hay peaje. No, la verdad, nosotros no nos vamos a dejar quitar el peaje, es que ya está firmado, es que ya hay un acuerdo, es que acaso estamos jugando bolitas, no, hay un acuerdo entre dos entidades del Estado que simplemente tenemos unos entes de control que nos revisan y eso no se puede quitar así de la noche a la mañana. Además, para firmar un acuerdo de esos, tienen que estar muchos jurídicos detrás. Cada vez que hay un contrato de obra pública, cada vez que hay un acuerdo, una adición, una prórroga, tiene que haber una justificación y para eso también tengo que existir una justificación muy valedera. Secretario, pero revisemos todos los escenarios. En el escenario posible en el que ese peaje ya no pertenezca entonces a la gobernación de Antioquia. No, es un tema que se pone muy complicado, pero la verdad, Catalina... Pero no pensemos en eso. No pensemos en eso porque es que yo me tengo que valer por lo que está escrito, sí, por lo que está firmado. Y imagínense, si antes nuestros viejos solamente con la palabra se valía, ahora ni siquiera lo escrito, no, tiene que valer, porque la seguridad jurídica es muy importante en todas las obras contractuales. Entonces nadie va a creer en el Estado. Imagínense la confianza de los inversionistas, si ni siquiera lo firmado lo van a respetar, no. Eso lo vamos a hacer respetar desde la gobernación. Y habrá unos entes de control también, me imagino, acompañando esta regulación. Sebastián, linda secretario, pues en torno a este tema teníamos la opinión del día planteada y la tenemos todavía en nuestras redes sociales, entonces vamos a revisarla. ¿Cómo va la opinión? Considera que el gobierno nacional, tras el anuncio de la Contraloría de que Invías y el gobierno de Antioquia entreguen un plan financiero, aportará el dinero que le corresponde para terminar la megaobra Túnel del Toyo. En este momento, ¿qué pasó en X? Que vemos ahí los indicadores en cero, pero sí podemos hablar de Facebook. El 49% dice que sí y el 51% dice que no. También en Instagram el 25% dice que sí, el 75% dice que no y ya tenemos actualizado X. Sí, señora, el 46.8% dice que sí, el 53.2% dice que no y por supuesto comentarios aquí, secretario, que nos vamos a permitir leer con usted. Dice Guillermo, sí, creo que lo aportará no porque le nazca, sino porque los antioqueños con sus fuerzas vivas y gobernantes a la cabeza así lo han demandado y exigido. También nos dice otro televidente, obvio no cumplirá con esta obligación, si no le paga a las universidades los créditos del ICETEX, le va a cumplir Antioquia. Dice por aquí Esteban Salazar, gracias a la presión del señor gobernador Andrés Julián, se van a apropiar los recursos para terminar las 4G en Antioquia. Bueno, ahí está la opinión de nuestros televidentes. Secretario, hoy en medio de toda la incertidumbre que se ha vivido en estos últimos días, usted ya nos ha dado una buena noticia, pero le podríamos decir a los antioqueños que de acuerdo a estas reuniones, a este contacto que ustedes han tenido en estos últimos días con el gobierno nacional, pues usted ya mencionaba lo que pasó ayer, como esa incertidumbre que generó en un momento lo que decía el ministro en un escenario, luego lo decía o cambiaba la versión en otro escenario. Decirle a los antioqueños que podemos estar tranquilos, que vamos a ver el desarrollo de Antioquia a pesar de todo lo que está pasando, o todavía el tema está crudo. Sebastián, nosotros tenemos un gran gobernador. Un gobernador con principios, un gobernador coherente, con una capacidad y un ingenio muy grande. Ya cuando fue alcalde de su municipio, lo transformó de una manera en 4 años. De esa misma manera, nos viene inculcando a todos los funcionarios que tenemos que hacerlo con Antioquia. Esta es una tierra que amamos, una tierra al que el gobernador todos los días, como lo dice él, va a dejar hasta el último centímetro de piel por nuestros paisanos y por las obras. Nosotros lo estamos haciendo así. Entonces no me cabe la menor duda de que esas obras 4G se van a terminar con la nación, con la complacencia de este gobierno, del gobierno que viene nuevamente nacional, porque realmente lo que falta es nada. Ayer decíamos, si ya el 95% de las obras
de estas vías de cuarta generación, de estas vías de la nación, ya están ejecutadas, nosotros nos vamos a quedar con ese 5 por allá, con esos elefantes blancos. No, aquí vamos a hacer la presión, pero además de eso también lo vamos a acompañar. Le dijimos al gobierno nacional, mire, a nosotros nos interesa es que las obras se hagan, las hagan ustedes, las hagamos nosotros, para eso estamos haciendo pues el tema de la vaca, la solidaridad, también estamos haciendo unos esfuerzos con el presupuesto, si el gobierno quiere, o si quiere hagámoslas de manera conjunta. Es que aquí lo que necesitamos, y el gobernador siempre lo ha dicho, es que las cosas pasen, es que esas obras se hagan. Y cuando ayer les mostrábamos en el mapa a todos los congresistas en esos debates de control político, cómo es esa coyuntura de la conexión del suroccidente hacia la costa atlántica, del suroccidente hacia el centro del país, hacia Bogotá y hacia el oriente, uno decía, Dios mío, ¿cómo es posible que quieran ponerle traba a todos los colombianos? Los más favorecidos son los amigos del Valle del Cauca, los del Cauca, los del departamento del Chocó. Y ayer los representantes del Chocó, los representantes a la Cámara, le decían al ministro, nosotros hemos acompañado al gobierno nacional, pero para nosotros fundamental es esas vías, nosotros queremos llegar a la costa atlántica bien cerca. Y además los transportadores, los exportadores, se van a beneficiar demasiado. Un gran costo para los productos que nosotros estamos vendiendo o que estamos importando, los dos, los que exportamos o lo que importamos, es la movilidad en el transporte terrestre. Nosotros nos vamos a ahorrar, ahora con el puerto de Urabá, que empieza a funcionar el próximo año, alrededor de 300 kilómetros de las exportaciones e importaciones de Bogotá. De Antioquia nos vamos a ahorrar más de 300 kilómetros, es decir, nosotros necesitamos esas vías para ser realmente competitivos. Y Antioquia, que es un departamento con gran potencial exportador, sí que se va a beneficiar. El Chocó, que también tiene un gran potencial exportador, sí que se va a beneficiar. Entonces, para nosotros fue muy importante, muy complaciente, la verdad, uno ver los representantes a la Cámara y senadores de Risaralda, de Caldas, de Quindío, del Valle, diciendo, esas obras las necesitamos, ministro, terminemos esas obras, es que no las vamos a empezar, ya llevamos el 95% construido. Muy bien. Horacio Gallón, secretario de Infraestructura del Departamento de Antioquia. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Muy útil esa herramienta que utilizamos porque sin duda yo creo que eso nos ayuda a aterrizar en medio de todo lo que está pasando, un tema que es importante para el desarrollo no solamente de Antioquia, sino del país. Gracias y bienvenidos siempre a Consejo de Redacción. Muchas gracias, Sebastián, Catalina, Linda, a todos los televidentes. La verdad, tenemos un gobernador que entre todos lo tenemos que acompañar, apoyar, porque va a transformar y a mejorar la calidad de vida de todos los antioqueños. Muchas gracias.